Vamos a presentar la unidad 4 de la materia de simulación en verano. Estamos conformados por García Leija Leonardo Adrián, García Villanueva Miguel Ángel, Garduz Antonio Brian, Gómez Jiménez Vanessa de Los Ángeles, Hernández Gorrochotegui, Emilia Andrea. Y la primera parte es características estadísticas del estimador líder. Es una función de la muestra usada para estimar un parámetro desconocido de la población. Para cada parámetro pueden existir varios estimadores diferentes. Esto, por ejemplo, si se desea conocer el precio medio de un artículo, que es el parámetro desconocido, se recogen observaciones del proceso en distintos comercios y la media aritmética puede utilizarse para estimar el precio medio de dicho artículo que queremos conocer. Las características del estimador medio vendrían siendo el sesgo, que se denomina sesgo de un estimador a la diferencia entre el valor esperado del estimador y el verdadero valor del parámetro a estimar. Es mejor que el sesgo sea nulo por ser la esperanza igual al parámetro que se desea estimar. También tenemos la eficiencia. Diremos que un estimador es más eficiente o más preciso que otro estimador si la varianza del primero es menor que la del segundo. Esto debido a que mientras mejor sea la varianza, más cerca estamos del valor real. Tenemos también la convergencia. Cuando hablamos de estabilidad en largo plazo, se viene a la mente el concepto de convergencia. Luego podemos construir sucesiones de estimadores y estudiar el fenómeno de la convergencia. Y por último, entre las características está la consistencia. Esperamos obtener mejores estimaciones cuando mayor sea el número de individuos. Si se cumple dicho requerimiento, diremos que un estimador es consistente. Y esto es que mientras más muestreos se hagan, más se puede incrementar el valor del parámetro y así acercarnos al valor que queremos. Por ejemplo, este valor puede ser la media. 4.1.1 Establecimiento de la precisión. ¿Qué es la precisión? La precisión se refiere a la dispersión del conjunto de valores obtenidos de mediciones repetidas de una magnitud. Cuanto menor es la dispersión, mayor es la precisión. Bueno, después sigue establecimiento de la precisión del estimador líder de la muestra poblacional. Cuando se tiene una fórmula para estimar y se aplica en una muestra aleatoria, el resultado es aleatorio, es decir, los estimadores son variables aleatorios. Aquí está la fórmula para estimar, que Z es nivel de confianza, N mayúscula de población menos censo, P población a favor, Q población en contra, E error estimación, N tamaño de la muestra. Una estimación es un parámetro de población dado por un solo número. Se llama una estimación de punto del parámetro. Una estimación de un parámetro de la población dada por dos puntos entre los cuales se pueden considerar encajado al parámetro. Se llama una estimación del intervalo del parámetro. Las estimaciones de intervalo se indican la precisión de una estimación y son por lo tanto preferibles a las estimaciones de punto. Una estimación de un parámetro de la población dada por un solo número se llama una estimación de punto del parámetro. Una estimación de un parámetro de la población dada por dos puntos entre los cuales se encuentra el parámetro se llama estimación de intervalo del parámetro. Las estimaciones de intervalo indican la precisión de una estimación y son, por lo tanto, preferibles a las estimaciones de punto. Bueno, aquí vamos a explicar un ejemplo. Si se dice que una distancia se ha medido como 5.28 metros, está dado una estimación de punto. Por lo tanto, si se dice que la distancia es de 5.28 más o menos 0.03 metros, es decir, que está en 5.25 y 5.31 metros. Se está dando una estimación de intervalo. En este caso, el margen de error o la percepción de una estimación brinda una información sobre la fiabilidad o precisión. El margen de error o la percepción de una estimación nos informa su fiabilidad. 4.2 Cálculo del número de observaciones. ¿Qué es? El tamaño de la muestra o cálculo del número de observaciones es un proceso vital en la etapa de cronometraje, dado que este depende en gran medida del nivel de confianza del estudio de tiempos.
Este proceso tiene como objetivo determinar el valor del promedio representativo para cada elemento. Los métodos más utilizados para determinar el número de observaciones son método estadístico y método tradicional. Un modelo para determinación del número mínimo de observaciones en estudios e investigaciones de un solo factor. Para este modelo se obvió la predicción o estimación de a priori de la variancia de datos empleados en su lugar, el valor crítico de nivel de confianza y el valor de poder estadístico de la prueba de potencia de constantes deseados. La ecuación se fundamenta en planteamiento de probabilísticos, de la comparación de proporciones y los constantes de hipótesis. El modelo se constituye en planteamiento alternativo frente a las expectativas convencionales en casos donde no es posible estimar la discrepancia de los datos futuros. Como podemos ver, aquí están los dos métodos. Métodos estadísticos. El método estadístico requiere que se efectúe cierto número de observación preliminares, igual a n, para luego poder aplicar la siguiente fórmula de nivel de confianza del 95.45 con un margen de error de 5, donde n, tamaño de la muestra que se deseamos calcular, número de observaciones, n, número de observaciones del estudio preliminar, e, suma de los valores, x, valor de la observación. El método tradicional, este método consiste en seguir el siguiente procedimiento: realizar un número de la muestra tomando 10 lecturas si los ciclos son menor o igual a 2 minutos y 5 lecturas si los ciclos son mayor 2 minutos. Debido a que hay confiabilidad en tiempos más grandes que en tiempos muy pequeños, donde la probabilidad de error puede aumentar. Calcular el rango o intervalo de los tiempos de ciclo, es decir, restar el tiempo mayor en el tiempo menor de la muestra. Rango igual a x max menos x mínimo. Calcular el medio de aritmética o promedio, como la fórmula lo indica, donde x es un sumatorio de los tiempos de muestra, n, número de ciclos tomados, hallar el conocimiento entre el rango y la media. Buscando ese consciente, en las siguientes tablas de la columna Rn igual se ubica el valor correspondiente al número de muestras realizados, 5 o 10, y ahí se encuentra el número de observaciones a realizar para obtener el nivel de confianza del 95, un nivel de precisión de 5. Como podemos ver en la siguiente tabla se muestra cómo encontrando, dependiendo de lo que necesites, el número de confianza del 95. Aquí hay un ejemplo donde un biólogo quiere estimar el peso promedio de los ciervos cazados en el estado de Maryland. Un estudio anterior de 10 ciervos cazados mostró una desviación estándar, sus pesos de 12.2 libras. ¿Qué tan grande debe ser una muestra para que el biólogo tenga el 95% de confianza? ¿De qué error de estimación es a lo más de 4 libras? La solución de que se agarró n, el número de ciervos, que z, que es la desviación estándar, sobre e al cuadrado, que es igual a el 1.96 de la estimación del 95%, por las libras del peso de los ciervos, entre 4 elevado al cuadrado, que es igual a 35.736. En secuencia, si el tamaño de la muestra es 36, se puede tener un 5% de confianza en que difiere en menos de 4 libras. Otro ejemplo dice: los salarios anuales iniciales de estudiantes acaban de terminar una carrera de administración. Se espera que estén en 3,000 y 30,000, y 45,000. Suponga que quiere un intervalo de confianza del 95% para estimar la media de población de los salarios iniciales. ¿Cuál es el valor planeado de la desviación estándar poblacional? El valor planeado es de 45,000 menos 30,000. Entre 4 es igual a 3.750. ¿Cuán grande debería ser la muestra si se quiere que el margen de error sea a 500? El número de valor, que es n, es igual al 1.96, que es el intervalo de confianza del 95%, elevado al cuadrado, que es con el resultado de que se dio de la resta,
y que se vio entre 4 es 3.750 al cuadrado. Entre 500, que se desea estimar el margen de error, que sale a 216, pero se redondea a 217. Igual a 200, que es que se agarra el nivel de confianza, que es el 95%, que es 1.96. Y se agarra el 3.750 elevado al cuadrado entre 200 al cuadrado es igual a 1.350.56, que se redondeó a 1.351, igual a 100, es el 1.96 al cuadrado, 350 al cuadrado entre 100 al cuadrado es igual a 5.402.25, que es igual a 5.403. Dice el inciso D, ¿se recomendaría a usted tratar de tener 100 como margen de error? Y la respuesta se dice que no, porque la muestra es demasiado grande en comparación con la de inciso A, con la cual resultaría más fácil trabajar, y además tiene el mismo nivel de confianza del margen de error, que es de 100. El siguiente tema que les voy a hablar es sobre los intervalos de confianza, que es el tema 4.4.3. Comenzamos con lo que es el concepto de los intervalos. Como dice aquí, consiste en determinar un posible rango de valores o intervalos en los que se pueda precisamente con una determinada probabilidad. Esto se refiere a que cuando nosotros tenemos una muestra o algún problema o un ejercicio que queremos conocer el nivel de significancia, los intervalos nos sirven para ver son dos valores simétricos que nos sirven o que encierran el nivel de confianza que nosotros tenemos. Siempre hay un límite inferior y un límite superior. Los intervalos siempre van a ser simétricos. Uno va a ser positivo y uno va a ser negativo, pero van a ser del mismo. En este ejemplo estamos utilizando una distribución normal. Si se da cuenta, está relleno la parte donde dice 95%, que es nuestro nivel de confianza, y lo que queda fuera es nuestro nivel de significancia. Aquí hay algunos conceptos que tenemos que conocer, como es el tamaño de la muestra, el nivel de confianza, el margen de error y la estimación de la muestra. Nuestro nivel de confianza es lo que está relleno dentro de nuestra curva, lo que está dentro. El margen de error se denomina alfa, que se supone es los extremos de la curva, lo que queda fuera de esta, y la muestra que es la media, la varianza o la diferencia de medias. Dentro de este ejemplo, aquí podemos ver que tenemos un nivel de confianza del 95% y nuestros extremos se quedan en 2.5% y 2.5%. Nuestra curva normal siempre va a sumar 100. Entonces, como nuestro nivel de confianza está en 95%, entonces se dividen, como decía, los intervalos que deben ser simétricos, se divide uno negativo y el otro positivo y queda en 2.5%. Entonces nuestro alfa es de 5, nada más que está dividido entre las dos partes. Aquí hay un ejemplo. Nosotros podemos utilizar los intervalos de confianza junto con los temas anteriores, que es prácticamente estadística, y podemos utilizarlo dentro de la simulación también. Aquí en este ejemplo dice: la duración en kilómetros de los neumáticos de una cierta marca se ajusta a una distribución 48,000 kilómetros y 3,000. Se supone que 48,000 son nuestra media y nuestra varianza son los 3,000. Ahora queremos calcular un intervalo de confianza del 80. Como ya había mencionado, alfa o nuestro margen de error se divide en 2 por la curva. Entonces aquí nuestro intervalo de confianza va a ser de 20, porque como comentaba, tiene que dar 100 en la curva de distribución normal. Entonces se divide entre 2 y se va al 10% y al otro al 10%. De ahí nosotros buscamos un intervalo. Lo que queremos es saber entre qué intervalos de confianza se encuentra nuestro 80%. Entonces, lo que se debe hacer es sumar desde el inicio hasta el extremo, hasta donde llega el nivel de confianza, y nos daría un total de 90. De ahí hay unas tablas que están establecidas ya para esta distribución, y lo que debemos hacer es buscar el 0.90 dentro de esta tabla para saber cuáles son nuestros intervalos de confianza. Si no se encuentra el número exacto, como es el 90% o el 0.90, se debe buscar el que más se acerque sin que se pase. Entonces, en este caso es el 0.8997,
Y de ahí entonces tomamos los extremos, que es el 1.2 con el 0.08, perdón. De ahí entonces el resultado que nos da es 1.28 y esos serían nuestros intervalos de confianza, desde menos 1.28 hasta el 1.28 positivo. Dentro de eso se encuentra el 80% de confianza. De ahí, como el problema nos estaba pidiendo el kilometraje, o sea, nos estaba pidiendo números reales. Entonces lo que se hace aquí es utilizar la fórmula de Z para poder encontrarlo. Sustituimos todo, como Z ya la tenemos, que son nuestros intervalos. Entonces solamente hacemos un despeje y entonces nos queda que entre 44.160 y 51.840 se encuentran los kilometrajes. Y en medio está nuestra media. Y hasta abajo podemos escribir nuestros intervalos de confianza con el 80%, que entonces va desde 44.160 kilómetros hasta 51.840. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.